Hola, cordial saludo. Mi nombre es Cristian García Navarro. Soy estudiante del programa Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy vamos a compartir un poco sobre el pensamiento, la corriente filosófica racionalista, el racionalismo, ¿no? Que fue uno de los pilares importantísimos durante la filosofía moderna. Bien, ¿a qué atribuye esta corriente del racionalismo, ¿no? Eh, El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento, ¿no? Por encima de los sentidos o la experiencia. Se caracteriza por la confianza en la capacidad de la mente humana para llegar a verdades universales y necesarias a través del pensamiento deductivo. Pero bien, para conocer un poco sobre el racionalismo, no podemos abarcar un poco sobre cómo surge el racionalismo, ¿no? El racionalismo simplemente nace del contexto del Renacimiento, ¿no? Y al hacer la transición hacia la modernidad. O sea, es el proceso de la historia de que del Renacimiento se transite hacia la modernidad. O sea, es un contexto filosófico importantísimo en la historia, ¿no? Porque fue uno de los pilares fundamentales de la filosofía moderna, por decirlo así. Y esto nace como una respuesta a ese dominio, ¿no? De las explicaciones religiosas y escolásticas que habían progresado durante toda la Edad Media, que fue algo fundamental y algo que revolucionó todo ese contexto durante todo el siglo XVII. Y esto fue como impulsado por el interés de estos filósofos al encontrar un método seguro para alcanzar el conocimiento verdadero, lo que se presentaba especialmente frente a esas incertidumbres derivadas de los conflictos religiosos en la época del Renacimiento que eran muy comunes, muy comunes y, y esas limitaciones que habían en el conocimiento empírico, por decirlo así. Muy bien. Eh, Miremos un poco las características del racionalismo, ¿no? Una de las características del racionalismo era la primacía de la razón como herramienta para alcanzar el conocimiento. Simplemente con esto podemos decir que el racionalismo sostiene que la razón es la fuente principal, ¿no? Y más confiable que puede tener el conocimiento. Lo cual significa que a través del pensamiento lógico y deductivo, el ser humano puede llegar a esas verdades universales que tanto ha buscado durante toda la historia, ¿no? Y que se apartan y se desprenden de los sentidos o de la experiencia, ¿no? Por decirlo así. Otra característica fundamental es la creencia de ideas innatas, ¿no? Que con base a esto, los racionalistas logran defender que ciertas ideas o conocimientos están presentes en la mente desde el nacimiento. Por ejemplo, eh, conceptos como el infinito, por decirlo así, la perfección o las verdades matemáticas, no las verdades que encontramos en las matemáticas, pueden considerarse innatas, ¿no? Ya que sin necesidad de ser adquiridos mediante la experiencia, se dice que pues están constantemente, siempre han estado en la mente, ¿no? Ya que podemos ver que cualquier persona que nunca ha ido a un colegio, nunca ha aprendido, puede contar de una forma clara, ¿no? Y significativa, por decirlo así. La otra característica sería el uso de métodos matemáticos o deductivos, ¿no? Para abordar problemas filosóficos y científicos. En este aspecto, pues se inspira un poco más en ese concepto matemático, ya que los racionalistas pues desarrollaron un enfoque lógico y sistemático para tratar de resolver problemas filosóficos
utilizando las matemáticas como herramienta principal y fundamental, ¿no? ¿Y cómo hacían esto? Pues lo hacían simplemente a través de la deducción, eh, partiendo de esos principios fundamentales, claro y evidente, ¿no? Para construir sistemas complejos del conocimiento. Porque podemos decir que la matemática es un sistema complejo de conocimiento. Y este método simplemente buscaba garantizar que cada conclusión sea una extensión coherente de estas verdades iniciales que consideraban en el racionalismo que eran las matemáticas, por decirlo así. Bien, miremos algunos autores principales e importantísimos durante toda la historia del racionalismo, ¿no? René Descartes, ¿no? Es considerado el padre de la filosofía moderna. Este autor simplemente, pues, también es considerado el padre del racionalismo, por decirlo así. Y dado que estableció ese conocimiento basado en la duda metódica, lo cual fue muy fundamental y aportó una de las frases más importantes y universales en la historia de la filosofía, lo cual es el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Simplemente que colocó al sujeto pensante como punto de partida de toda certeza. Simplemente Descartes proporcionó y estableció que debíamos dudar de todo. Debíamos dudar de todo y no nos podíamos dejar llevar de los sentidos, ¿no? Porque nos podían traicionar. Entonces, durante esta duda metódica simplemente expresaba de que debíamos dudar de todo, pero no podíamos dudar de nuestra duda. O sea, nuestra duda era lo único certero a la razón. Y ya que con esos pensamientos, ya que cuando dudamos estamos pensando, o sea, estamos existiendo y pienso, luego existo. Simplemente. ¿Por qué no nos podemos dejar con base a lo que plantea Descartes a los sentidos? Porque simplemente, pues podemos poner un ejemplo que si metemos un lápiz en un vaso de agua, desde la parte de fuera podemos ver que el lápiz se ve como que roto, ¿no? Pero simplemente es como que esa ilusión óptica, lo cual planteaba Descartes, ¿no? Que lo diferenciaba en dos aspectos fundamentales, que era la red cogita, que era el pensamiento, y la red extensa, que era parte del pensamiento, que era todo lo material que conocemos, por decirlo así. Bueno, otro de los autores fundamentales fue el filósofo Baruch Spinoza, quien defendió un sistema filosófico donde Dios y la naturaleza son una misma realidad accesible mediante la razón. Simplemente Baruch Spinoza ofreció una visión completamente diferente, ¿no? Al proponer que todo en la realidad es una manifestación de una única sustancia, en la que él denominó Dios o llamó Dios o naturaleza. El Deus sive natura, ¿no? Que fue en su obra principal, el Deus sive natura, de, 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 de este filósofo. En el sistema filosófico utiliza como que también en este método geométrico para explicar la conexión racional entre todas las cosas, ¿no? Y su mayor contribución radica a esta creación de esta visión panteísta, que el panteísmo, pues, puedo decir que surgió de Spinoza, por decirlo así, lo cual simplemente permitió que pudiese eliminar la separación entre lo divino y lo natural, ofreciéndolo que esa sustancia llamada Dios pertenece a lo natural y a lo divino. O sea, simplemente Dios, según Spinoza, es lo que nos rodea, es lo que sentimos, es lo que podemos observar. Esa es la manifestación de lo divino con Dios. O sea, no lo separaba, sino que era como una dualidad significativa, que no se podía separar. Y con base a esto, pues simplemente ofreció ese marco racional para comprender la realidad como todo estaba interconectado, ¿no? Como todo estaba interconectado y, y esa única sustancia de interconexión simplemente era Dios, por decirlo así.
Otro filósofo importantísimo fue el Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿no? Quien introdujo el concepto de las nómadas, que fue uno de los aportes más importantísimos de este filósofo. Cabe resaltar que Leibniz también era matemático, aparte de ser filósofo. Ya entendemos de dónde se va a rescatar este concepto de como que matemática, como que un único conocimiento racional que no pertenece como que a la experiencia, por decirlo así. De igual forma, al introducir el concepto de los nómadas en su obra Monadología, plantea que estas son sustancias indivisibles, ¿no? Y autosuficientes que componen toda realidad, que componen esa realidad, coordinadas por una armonía preestablecida, por decirlo así. Una armonía preestablecida. Y esta armonía preestablecida simplemente estaba diseñada por Dios. Y gracias a este concepto de Leibniz, o sea, se permitió integrar la libertad individual con un orden universal racional. Permitió integrar estos dos conceptos de una forma significativa para el racionalismo. Pues, cabe resaltar que, como lo venía diciendo Leibniz también aportó el principio de la razón suficiente, ¿no? Que sostiene que todo universo tiene una explicación racional. Esta razón suficiente simplemente nos explica que el universo sostiene una razón racional, porque existe. Desde, podemos alcanzar esa respuesta de esa creencia de cómo surgió el universo con base a un método racional, con base a una explicación racional, lo cual era muy accesible y podría ser accesible, según lo plantea Leibniz, mediante el pensamiento lógico, ¿no? Y pues, como también era matemático, la matemática es donde simplemente en esta área él buscaba como que la unificación del conocimiento bajo principios racionales, como lo venía diciendo, como las matemáticas, que es considerado como que un principio racional, lo cual estos tres filósofos fueron de mucha importancia durante la filosofía moderna, ¿no? Y la corriente racionalista, que pues tuvo fuertes enfrentamientos con el empirismo, pero bueno, ya eso es un tema aparte, por decirlo así. ¿Cómo podemos decir que el racionalismo tuvo una influencia significativa en la modernidad, por decirlo así? Simplemente lo podemos ver desde una forma clara al decir que el racionalismo pudo influir a la modernidad cuando pudo establecer esta razón como la principal herramienta para comprender y transformar el mundo, ¿no? Este enfoque racionalista simplemente promovió el pensamiento crítico, ¿no? Despertó el pensamiento crítico en el cual pudimos identificar que la razón puede ser uno de los métodos más importantes y más cercanos para alcanzar las distintas verdades sobre muchas problemáticas que nos hemos presentado durante la historia de la humanidad. Y con base a esto, pues deja atrás estas explicaciones basadas en la tradición o la religión que se vio durante todo el Renacimiento y dio como que ese impulso a esa revolución científica, ¿no? A esa búsqueda de conocimiento, a esa innovación en la tecnología, a esa innovación en las distintas ciencias que se conoce y a la búsqueda de esas leyes universales
en estas ciencias, por decirlo así. Pero cabe resaltar que también influenció mucho en el ámbito social, ¿no? Porque podemos decir que inspiró ideales como la libertad, ¿no? La igualdad y los derechos humanos, que también va un poco como que relacionado con lo político, también en el ámbito social y en lo político. Entonces, se puede decir que el racionalismo sentó esas bases del progreso moderno, que fue la ciencia, la sociedad y la tecnología, por decirlo así, utilizando el pensamiento crítico como que búsqueda de poder solucionar esas complejidades que se presentaban para poder adaptarlos, perdón, para ese avance, obtener avances científicos y poder alcanzar todo lo que hemos alcanzado hasta la actualidad. Pues, y simplemente esto permitió consolidar esta visión del conocimiento como motor del desarrollo humano, ¿no? Y de este orden social. Porque no es mentira que podemos decir que el conocimiento es el motor del desarrollo humano, por decirlo así. Y lo cual permitió implementar tanto la filosofía en el ámbito social, en el ámbito científico, para tratar de llegar a esa modernidad, a la modernidad por la cual nos encontramos ahora mismo y que sigue creciendo de forma significativa con el uso de tecnologías modernas, ¿no? Inteligencia artificial y entre otras cosas. Bueno, eso fue todo y espero que se haya entendido. Muchas gracias por el espacio.